el conflicto final entre el bien y el mal, está claramente descrito en el libro de Apocalipsis. Pero también nos presenta siempre el triunfo de Cristo Jesús, el triunfo del bien sobre el mal. Los poderes que se enfrentan en el Apocalipsis, por parte del bien, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por parte del mal, el dragón, la bestia y el falso profeta. Con el tema anterior, iniciamos el estudio del capítulo 13 de Apocalipsis. Estudiamos los versículos 1 y 2 del capítulo 13. Hoy quiero invitarles a estudiar el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13, el cual nos describe primeramente el surgimiento de la bestia que sale del mar. Vamos a leer el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13, 3, y dice así: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algo que requiere una explicación, porque aquí debo decirles que se presenta una parodia que Satanás elabora. ¿Qué es una parodia? Una parodia, según lo define el diccionario, es una imitación burlesca de la manera de ser de una persona o de un grupo de personas. Una imitación burlesca de algo real. Pues en este caso, Satanás hace una imitación burlesca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hace una parodia. Y se presentan la contraparte de Dios Padre sería el dragón. Quien viene a simular a Dios Hijo sería la bestia que sube del mar. Y quien viene a simular a Dios Espíritu Santo, la bestia que sube de la tierra. Notemos cómo esta falsificación satánica de la Trinidad es una contraparte del bien de la divina Trinidad. En cuanto al dragón, el dragón otorga poder y autoridad a la bestia que sube del mar. Así como Dios Padre otorga poder y autoridad a Jesucristo, Dios el Hijo. El mismo Jesús declaró: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Luego, en cuanto a la bestia que sube del mar, que trata de imitar a Jesús, así como Jesús murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó, esta bestia también recibe una herida mortal, así como Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero esa herida mortal es sanada, así como Jesús resucitó, levantándose sobre la tumba aquel domingo de resurrección. De esta bestia, más adelante en Apocalipsis 17, se nos dice que era, y no es, y será. Pues también, así como Jesús dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y se presenta esa segunda bestia como el representante de el dragón, así como Jesús viene en nombre del Padre. Como él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Así que también los que adoran a la bestia que surge del mar, la cual es la contraparte de Cristo, los que adoran a esa bestia también adoran al dragón. Como dijera Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego, la bestia que sube de la tierra, la segunda bestia de Apocalipsis 13, es una parodia o una imitación burlesca
del Espíritu Santo. Realiza milagros, hace descender fuego del cielo, sirve o apoya a la bestia que sube del mar, así como el Espíritu Santo glorifica a Cristo Jesús. Su labor de la bestia que surge de la tierra, la segunda bestia de Apocalipsis 13, es exaltar a la bestia que sube del mar, así como la labor del Espíritu Santo también es exaltar a Cristo. Así que tenemos esa parodia de una falsa Trinidad creada por Satanás, el dragón, la bestia y el falso profeta, simulando ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora pues, ¿cómo se cumplió en la bestia que sube del mar esto de que recibió una herida mortal? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esa herida mortal, la bestia que sube del mar, que hemos identificado como la Roma papal, la herida mortal fue recibida exactamente el día 15 de febrero de 1798, cuando el general francés Alejandro Berthier entró a la Capilla Sixtina, donde el Papa Pío VI celebraba su 23 aniversario de coronación. Y el general Alejandro Berthier declaró al Papa prisionero de Francia. El Papa Pío VI fue trasladado a Francia como prisionero y murió al año siguiente. Esto causó tal impacto en Europa, en el mundo religioso, que se considera la herida mortal hacia el Vaticano. Pero dice que la herida mortal sería sanada. ¿Cómo fue sanado? Más bien, ¿cómo está siendo sanada? Porque realmente la herida no ha sanado totalmente, porque el Vaticano no ha vuelto a tener todo el poder que tuvo en la Edad Media. Pero hacia allá va. Comenzó el sanamiento de esta herida mortal el 11 de febrero de 1929, cuando Benito Mussolini, el dirigente italiano, hizo un acuerdo con el Papa Pío XI, que se llama el Acuerdo o el Tratado de Letrán, realizado en el castillo de San Juan de Letrán, ahí en Roma, y consistía en que el gobierno italiano le permitía al Vaticano considerarse como un estado, como un pequeño país, como un pequeño reino dentro del territorio italiano. Antes de esto, no tenía esa facultad. Pero con el Tratado de Letrán, el Estado del Vaticano se convertía en un país más, en un gobierno político y religioso. El Papa Pío XI declaró: mi pequeño reino es el más grande del mundo. La prensa de Italia y del exterior le daban la razón. Con la firma del Tratado de Letrán, que reconocía la soberanía del Estado Vaticano, un feudo de 144 hectáreas, terminaba un pleito que lo había puesto en una de las situaciones más difíciles de la historia cuando recibió la herida mortal. Pero la herida continuó sanando. Comienza allí con el Tratado de Letrán, pero después, el día 10 de enero de 1984, Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con el Vaticano, lo cual fue un paso muy significativo. Eso le dio más influencia política, por supuesto. Posteriormente, unos años después, 1992, el 21 de septiembre, México restablece relaciones diplomáticas con el Vaticano, relaciones que estaban rotas desde el tiempo de don Benito Juárez,
cuando Benito Juárez estableció las leyes de reforma, le quitó al clero en México el poder civil que tenía, pues la Iglesia Católica, antes de don Benito Juárez, en México, controlaba el registro civil, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Pero con Benito Juárez hubo una separación. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. La iglesia se limitó a asuntos religiosos y el gobierno a los asuntos políticos y civiles. Y allí Benito Juárez le quitó ese poder, esa influencia y ese control que la Iglesia Católica ejercía sobre el Estado mexicano. Y así estuvo la situación hasta el tiempo de don Carlos Salinas de Gortari, 1992, cuando don Carlos Salinas de Gortari establece relaciones diplomáticas con el Vaticano. La herida continúa sanando y el texto dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto estamos viéndolo gradualmente. Con las visitas del Papa Juan Pablo II a México, pudimos ver la gran cantidad de seguidores y de fieles que puede reunir, que puede convocar para sus grandes celebraciones y eventos. Pero todavía está en el futuro el sanamiento total de esa herida, cuando habrá de contar con el apoyo político de las naciones, particularmente el poderío total de Estados Unidos, el cual, según dice más adelante, hará que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia que recibió la herida de muerte. Y entonces será cuando tendremos problemas aquellos que querramos ser fieles a Dios, a su palabra, respetando sus mandamientos y guardando el sábado como día de reposo. Pero no hay nada que temer. El desenlace final dará el triunfo al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Sigamos adelante siendo fieles a Dios en medio de amenazas, en medio de persecución o aún en medio del decreto de muerte que en algún momento habrá de darse en contra de aquellos que se mantengan fieles a la observancia del sábado. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que Dios les bendiga.